tocar un tema que compete a toda la congregación. Todos los temas pues hacen alusión a ella, pero este es un tema muy, pero muy especial. Y le he puesto sirviendo en el cuerpo de Cristo, la iglesia. El servicio, mis hermanos, es muy importante. Y vamos a ver por qué. Es como una parte central que no se puede obviar en la vida del creyente, en la iglesia y aún fuera de ella. Al servir a los hermanos en la iglesia, le estamos sirviendo de alguna manera a Dios, convirtiéndonos en sus manos y sus pies aquí en la tierra. El servicio comienza en casa y luego se extiende hacia lo más lejano. Había alguien que decía que el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Pareciera un chiste, pero así es. Y vamos a ver este servicio relacionado con el cuerpo humano, porque la iglesia es un cuerpo. Quiero mostrártelo en 1 Corintios 12:27. Vamos a leerlo. 1 Corintios 12:27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Mis hermanos, ¿qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Ahora, esa es una forma metafórica de hablar. Se le da un significado a otro con las propiedades del anterior. Estamos transfiriendo el significado. Y así como nosotros en el cuerpo humano tenemos muchos miembros, la iglesia, al ser un cuerpo de Cristo, también tiene muchos miembros. Está compuesta de cantidad de miembros. Ahora, es bien importante entender que usted no está en el cuerpo de Cristo porque se le ocurrió estar. O porque dijo, bueno, voy a ir a esta iglesia y me gusta la alabanza, me gusta la prédica, ahí van también. Pero me gusta la iglesia, voy a pertenecer aquí a esta iglesia. No es así. ¿Ves? Usted tiene que estar bien seguro que fue Dios quien lo trajo acá. ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu Santo es quien nos bautiza en un cuerpo. La palabra bautismo significa sumergir. Y entonces cuando dice que el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo, es que Él nos pone dentro del cuerpo. Podemos haber nacido aquí o en otro lugar, pero cuando Dios tiene un propósito para cumplir en nuestra vida, nos atrae y nos coloca, nos sumerge para que seamos parte de ese cuerpo. Usted no es solo un miembro más o menos que viene o va, no. Si usted verdaderamente recibió a Cristo como su Señor y Salvador, usted viene a ser parte de la iglesia y parte de los miembros del cuerpo que se van a servir y ayudar los unos con los otros. ¿Ves? Usted tiene que entenderlo. Si no lo entiende, va a sentir que no tiene un sentido de pertenencia. O que visito ese lugar de vez en cuando porque está bonito, me gusta. Ahí predican la palabra de Dios, voy y hago lo que quiero. No soy parte de ese cuerpo, no. Si usted está en la iglesia y Dios le ha traído, es parte activa. Voy a poner un ejemplo un poquito feo, pero es bueno que lo ponga. ¿Qué pasa si en una persona le da en su pie gangrena y ya está muerto el pie y no sirve? ¿Qué tienen que hacer? Cortarlo, porque no sirve. Ya no le sirve al cuerpo, se corta. Si uno, ¿verdad?, no está sirviendo
en el cuerpo de Cristo, entonces no está bien, está mal. Usted tiene que servir. Pues, la Biblia dice que en el cuerpo humano, aún el miembro más pequeñito tiene su función. Mire su cuerpo y dice que hay miembros honrosos y deshonrosos. Pero cada parte de ese cuerpo tiene una función. Si no sirve, usted lo aparta. Entonces, en el cuerpo de Cristo, usted tiene una función. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Por eso dice, sirviendo en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Ahora, el Señor Jesús es el ejemplo en todo. Y si vamos a hablar de servicio, Él se lleva la corona. Vamos a ver en en Marcos 10:45. Marcos 10:45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fíjese bien, hay dos frases aquí que llaman la atención y usted tiene que verla. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, es esa parte, sino para servir. Ok, ahora mire, y dar su vida en rescate por muchos. Vino para dar su vida y para servir. Ahora, cuando dio su vida, ¿qué es? Un sacrificio. Y ese sacrificio está a la par de servir, porque servir también es un sacrificio. Hay otra parte en la Biblia que tenemos un culto racional, dice, que es nuestro servicio a Dios. Y el servicio tiene una parte de un sacrificio santo y vivo para Dios. ¿Por qué? Porque servir cuesta, no es solo digo, ahí voy a servir, voy a llegar cuando quiera, lo voy a hacer a mi manera. No, si usted le sirve a Dios, debe hacerlo honrando al Señor. Imagínese que a usted le dijera el presidente o el rey más poderoso del mundo que le quiere contratar para un servicio. Usted se siente honrado, se siente honrada y hasta lo contaría con mucha alegría y gozo. Le tengo una buena noticia: nuestro Dios es el Señor de señores, es el Rey de reyes, y es que hizo los cielos y la tierra y todo lo que existe. A mí me gustaría que me explicara cómo hizo algunas de las cosas que hizo, ya cuando estemos con Él, que nos abre el entendimiento. Qué privilegio servirle a Él. Ahora, este versículo que le leí, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, está en el contexto de cuando dos de sus discípulos, Jacobo y Juan, le dijeron: Señor, tenemos una petición. Bueno, la mamá le llegó a decir la petición al Señor: concédeme algo. ¿Qué le dijo el Señor? Que cuando vengas en tu reino, mis hijos se sienten uno a tu derecha y el otro a la izquierda, buscando el mejor lugar. ¿Qué le dijo el Señor? Esto no es así. Tienen que entender que aunque los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y tienen un servicio de arriba y abajo, el reino no es así. Aquel que quiera ser más grande terminará siendo esclavo. Ese versículo lo han malinterpretado y dicen: serví para que te hagas grande. No significa eso, léalo bien. El que se quiere hacer grande terminará siendo esclavo y jamás se levantará. Así dice la Biblia. Mientras que en el servicio, aquel que sirve, entonces de la manera correcta, estará delante del Señor. Y por eso el Señor le dijo: mi reino no es de este mundo. Yo no vine así
a que me sirvan, vine a servir. Ahora, si el Señor vino a servir, ¿qué creen que espera de nosotros? Que también sirvamos. Ahora, en ese mismo pasaje, ¿verdad?, vamos a encontrar la grandeza delante de Dios de ser un servidor. Entonces, Él se pone a la cabeza, reúne a los discípulos y toma una toalla y se la ciñe. Consigue una palangana de agua y le dice: mis discípulos vengan para acá. Se sentó con la toalla en la rodilla y le dijo: siéntate ahí. Y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Un trabajo de un esclavo, de un siervo. Comenzó a lavarlo. Y cuando llegó donde Pedro le dijo: Señor, a mí no me vas a lavar los pies. Olvídate. Porque Pedro sabía qué significaba lo que estaba haciendo Jesús. Un trabajo no para alguien que él pensaba que era el Mesías, el rey, el príncipe de Israel, y sí lo era. Pero él estaba dando una lección. Y le dijo: Pedro, no lo entiendes ahora lo que yo hago, lo entenderás después. Pero si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo. Cuando Pedro vio aquello, dijo: Señor, no solo los pies, las manos, la cara y todo. O sea, Pedro siempre se iba al otro lado. Y el Señor le dijo: el que está limpio no necesita más que lavarse los pies. ¿Por qué? Porque los pies significan nuestro caminar. Y delante del Señor, Él quiere que caminemos bien. ¿Ves? Que tu caminar no esté chueco. Entonces, Él estaba haciendo algo simbólico. Pero lo hizo no como el rey, lo hizo como el siervo. Ahora, cuando nosotros servimos, a mí póngame tal vez a poner la silla, ¿va? Pero no me ponga ya a lavar baño. Servimos en algo. Mira, a mí me gusta arreglar allá donde están los niños, pero no me ponga allá a mojarme en el parqueo. No escogemos dónde ponernos. Es donde Él quiere que estemos. Yo les cuento algo, siempre he servido. Y cuando me tocó servir en la iglesia donde estaba en Guatemala, antes era un lugar que tenía media cuadra de largo y de ancho, casi todo esto. Cabían como unas 3,000 personas, era bien grande el lugar. Y a mi grupo de noche familiar le tocaba ir a hacer limpieza. Llegábamos a las 6 de la mañana porque no daba tiempo. A las 6 teníamos que estar ahí. Y nos distribuíamos todo. Y a veces, como sucede, que hay hermanitos que dicen: voy a llegar a servir, y le toca su parte y no llega, porque no han entendido a quién le están sirviendo. Vaya a ver si van a perder una entrevista cuando van al banco. Ahí están de primeritos, a las 6, no a las 6, los que van a los partidos esos de la liga, 2 días antes durmiendo ahí. ¿Qué es eso, mis hermanos? Y cuando uno les dice que tienen que venir a las 8 a servir aquí, muy temprano. ¿Y qué pasó? Que te levantaste, te dormiste ahí en las puertas del estadio. ¿Por qué no se viene a dormir aquí a las puertas de la iglesia? Quédese aquí, porque le toca servir mañana y hace vigilia. Sería bueno, ¿no? Es bien bonito. Entonces, así pasa, porque no hemos entendido. ¿Ves? Entonces, tenemos que poner atención a lo que estamos haciendo. Vamos a hacer un montón de funciones. Y como vamos a ir viendo más adelante en el servicio, hay diferentes formas de servir. Yo les digo, a mí me tocaba ese lugar. Y cuando llegaba, yo notaba algo en todas las iglesias que iba. Los baños, ya nadie quería entrar. Uno, no los limpiaban y otros los limpiaban mal. Entonces yo les decía a todos: váyanse a todas las áreas, déjenme a mí los baños. Llegaba a los baños y los lavaba de una manera especial, como diciendo:
quizá el Señor va a venir a usarlos aquí. Y cuando entre, que Él encuentre limpio. Quiero contarles una cosa que parece un poco rara que ponen en la Biblia, pero todo tiene detalles y hay que decirlo, porque ya lo ponen. Fíjense que entre las armas que tenía el soldado israelita, había una estaca que servía para hacer un hoyito como el gato cuando va al arenero y se cubriera, ¿verdad?, lo que el soldado iba a hacer para aliviar un poquito su estómago. Tenía una estaca, abría el hoyo y una vez que sus necesidades eran completas, él tenía que tapar eso. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Porque Jehová tu Dios anda en medio del campamento y no debe haber ninguna cosa sucia en él. Él camina en el campamento de Israel y no debe haber esas cosas ahí. Imagínense, léalo. Ahora que estamos leyendo la Biblia en un año, búsquelo. Ahí lo va a encontrar entre las armas del soldado. Entonces, eso nos da la intención y piense, Dios camina entre su pueblo. Donde dos o más están congregados en su nombre, Él está ahí en medio de ellos. Él está aquí con nosotros. Miren, cuando llega una visita a su casa, usted limpia, arregla y prepara su casa para que no la vea sucia. ¿A que sí? Y hay unos que se dan color, solo cuando van a haber visitas, corramos a limpiar la casa. Otros días está, pero bueno, hay un poquito más o menos. Pero usted se prepara para recibir una visita. Mire, para el Señor, uno, preparemos nuestro corazón, limpiémoslo siempre. Si alguno ha pecado, Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Prepare su corazón, así como el Señor le limpió los pies. Por el caminar no andaba bien en ese tiempo. Entonces, prepare su corazón, límpielo primero. Luego diga, voy a la casa del Señor. Hablando metafóricamente, porque la casa ahora somos nosotros, somos el templo. Pero pasémosle esa propiedad de significado al lugar, solo por la enseñanza. ¿Verdad? Usted viene aquí y ¿qué va a encontrar? ¡Hala! Está limpio el piso. Alguien tuvo que haberlo hecho. ¡Hala! Miren, tan bonitas las plantas. Algo tuvo que haberlo hecho. ¡Hala! Están bien ordenadas las sillas. Algo tiene que haberlo hecho. Entró al baño. Espero, ¿verdad?, que lo haya encontrado bien. Porque generalmente a veces no está bien. Pero tenemos que procurar hacerlo, ¿verdad? ¡Ah, qué bonito! Va con los niños todo limpio, ya todo preparado el parqueo. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál de esas cosas hizo usted? ¿Cuál de esas cosas hizo usted? Bueno, no solo ese es el servicio, también la alabanza es parte del servicio. El que puso esta cámara es parte del servicio, ¿eh? El que conectó las luces es parte del servicio. Los que van a la escuelita dominical, allá están los niños, es parte del servicio. ¿Ve? No solamente los servidores que se les llama ujieres también son parte, no, todo. Por eso somos un cuerpo. Pero pregúntense, ¿qué parte de eso que hoy se dio, yo lo hice? Póngase a pensar, porque si no está haciendo nada, no está funcionando. Y usted debe de servir en algo. ¿Cuánta necesidad hay en el cuerpo de Cristo, mis hermanos? A veces servimos para el mundo y somos regalados. Y a veces nos dicen candil de la calle, oscuridad de la casa. Otro lado servimos, pero las cosas que son de Dios las descuidamos. Hay una parte en la Biblia que Dios reprime y reprende al pueblo y les mandó sequía. Y cuando preguntaron, les dijo, ¿por qué, Señor? Porque descuidaron mi casa. Porque ustedes la descuidaron, entonces para que se den cuenta. Separado del Señor no podemos hacer nada, mis hermanos. Tenemos, primero, comenzar por nosotros mismos. Que el Señor no encuentre nada ahí que estorbe.
Si hay algún pecado, por eso lo estoy hablando, confesémoslo y salgamos de él. Apartémonos del mal camino. Caminemos el camino correcto, nada nos cuesta. Pero tenemos que entender que el Señor anda en medio del campamento. Él camina aquí. Él vive en tu corazón. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer como cuerpo de Cristo y entenderlo. Vemos que Él es nuestro ejemplo y vamos a ver otro ejemplo de servicio. Juan 13, del 13 al 15. Juan 13, del 13 al 15, dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros debéis lavaros los pies los unos con los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también lo hagáis. El primero que nos da ejemplo es el Señor. Y hermanos, aquellos que servimos aquí en la iglesia también debemos estar dando el ejemplo. Y los demás aprendiendo. Hay otro versículo donde dice que le imitemos. Y vamos a leer Filipenses 2, del 5 al 8. Filipenses 2 del 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, o sea, de un esclavo. Él lo dice ahí claro, ese esclavo, y en aquel tiempo esclavo era que era el servidor de todo. Dice ahí, siervo, hecho semejante a los hombres, y aún estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Otra vez, Él nos dice: yo he venido a servir. Estaba en lo más sublime de los cielos, a la diestra de Dios, dirigiendo toda la creación. Póngase a pensar esto. A mí me gusta ver cosas científicas. Y analizando el tamaño de las estrellas, el Sol no es la estrella más grande que existe. Y existen muchas estrellas que son a veces hasta 1000 veces más grandes que el Sol. Y aún creo que más. Cuando los científicos quieren medir el universo, no pueden. Dicen que es infinito. Infinito el número de estrellas y de galaxias. Y que todo esté en movimiento y que no saben ni para dónde va. No pueden dar explicación ni nada. Isaías dice que el Señor se sentó, como quien dice, en su mesa de trabajo y con sus manos formó todo. O sea que Dios es más grande que todo lo que está creado. Con sus manos lo hizo. Él estaba dirigiendo todo eso y sustentándolo. Pero un día dice: voy a dejar esto y voy a ir con mis criaturas a la tierra. Y ahora, hijos de Él, por la muerte de Cristo en la cruz, porque lo aceptó, se despojó de su nombramiento en los cielos, de todo lo que tenía allá, para venir a salvarte a ti. ¿Será que alguno puede aplaudir eso? No. Póngase a pensar el lugar que dejó el Señor para venirte a salvar. Y no solo eso, para darte ejemplo, se hizo un servidor de las criaturas, que somos nosotros. Por eso es que dice la Biblia que a veces no entendemos. Pero cuando logramos entender, es fácil doblar las rodillas. Bueno, ¿lo hace ahora o lo hace después? Porque dice que toda rodilla se doblará. Aún los que quieren mantenerse erguidos y parados, doblarán la rodilla ante el Señor. El día que venga por segunda vez, Él ya no viene como la oveja, Él viene como el león de la tribu de Judá. Viene como el Señor, como el Rey que es. Y ese día la tierra va a temblar, los cielos van a temblar.
todo va a ser deshecho. Él va a hacer cielo nuevo y tierra nueva. Todo lo que está pasando ahorita, póngale atención, él ya lo predijo, son principios de dolores, guerras, rumores de guerra, el mundo está revuelto ahorita. Terremotos han subido de escala, las capas tectónicas de la tierra se están moviendo, hay muchas cosas que están pasando que no las vemos, pero que todo está caminando el engranaje. Los entendidos entenderán, dijo el Señor. Así que entendamos, no estemos preparados siempre. ¿Ves? La gente no cree que va a haber un fin, pero sí lo va a haber. Vemos entonces que Él deja su lugar. ¿Para qué? Para venir a enseñarnos a servir. Yo digo, Señor, cuesta entender todas estas cosas, pero si tú lo hiciste, así es. Qué bendición. Luego entonces debemos hacer el bien como Él lo hizo. Y vamos a leer Hechos 10:38. Por favor, busque Hechos 10:38. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, Él nos dio el ejemplo de cómo debemos hacer el bien a los demás, tanto en lo físico como en lo espiritual. Él libertó a los oprimidos, echando fuera a los demonios. Él sanó a los enfermos, le dio vista a los ciegos. Él proveyó para los necesitados y predicó el evangelio para salvación a todos aquellos de ese tiempo. Hoy la iglesia, ¿verdad?, tiene que hacerlo. ¿Por qué? Como lo vimos, somos sus manos y sus pies en esta tierra. Si Él es la cabeza del cuerpo, la cabeza es la que dirige, la cabeza es la que ordena, la que manda, es la cabeza. Y el cuerpo recibe las órdenes para efectuar lo demás. Ahora, Él ya hizo su parte. Ahora le toca al cuerpo hacer la suya. Él ya ordenó, por eso dice, sean guiados por el Espíritu Santo, para que sepan cuál es mi voluntad que yo quiero que ustedes hagan. Hay un propósito para tu vida. Tú no estás aquí por casualidad. No diga, yo creo que soy un error, vine aquí por casualidad. No, usted está aquí con un propósito. Dios le permitió nacer en este tiempo, aquí en Guatemala. Usted no nació en China, si no tuviera los ojos bien rasgaditos. Usted nació aquí y tiene un propósito que cumplir. Ahora, ¿pero cómo descubrimos todas esas cosas? Sirviendo. Cuando comenzamos como una máquina a funcionar, sirviendo con los dones que tenemos, sirviendo con las habilidades, y todo eso lo va a ir mostrando el Señor. Él nos dio ejemplo. Ahora, también, ¿cómo debe ser nuestra motivación en el servicio? Porque el hombre, a veces somos como Pedro. Dice el Señor, te lavo los pies. No, lávame la cabeza, lávame. Yo no te estoy diciendo que te voy a bañar. Solo te quiero pedir una cosa. Eso. Te voy a lavar los pies. Entonces, hay cosas que tenemos que tener cuidado. El otro día estaban presentando a un predicador y dijeron así: en este momento les presentamos al gran siervo de Dios. Y todo, y amén. Póngale atención a esas palabras. El gran siervo de Dios. Alguien dijo, si es grande, no es siervo. Y si es siervo, no es grande. Pero ven el engaño. Como que si fuera el servicio toda la grandeza como reyes. Y muchos predicadores se presentan así. El otro día estábamos en un congreso en Guatemala y alguien quiso saludar al predicador. No lo salude, no lo toque. ¿Por qué? Se puede morir si lo toca.
Imagínense. A Jesús lo tocaban y la gente se sanaba. Se acercaba a un muerto, tocaba a un muerto y el muerto resucitaba. Y a estos predicadores, si los toca, te morís. Qué raro. Pero así caemos. Entonces tenemos que entender y tener cuidado, ¿verdad? No menospreciemos a los que predican la palabra, yo no lo hago, pero los excesos sí yo les voy a mostrar. No dirigiéndome por nombre ni nada, ni por nombre de iglesia, pero hay cosas que usted debe verlo a través de la Biblia. Por eso Dios le dejó la palabra, para que no se extravíe. ¿Ves? Muchas veces el Señor le decía, por las tradiciones de los hombres, ustedes han invalidado mi palabra. Y por esa costumbre, ¿verdad?, que la gente toma o agarra. Entonces, nuestro servicio debe ser hecho primero con amor. Gálatas 5:13, vamos a ver. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos con los otros. ¿Cómo nos debemos de servir? Con amor. Y el amor que hace cubre multitud de pecados, de faltas. Entonces sirvámonos los unos con los otros, ayudémonos. Primero orando los unos por los otros, motivándonos, exhortándonos, sirviéndonos. Si mira a un hermano o hermana preocupada, hermana, mire, ¿puedo orar por usted? Haciendo la función de un cuerpo, de ayudarnos. ¿Vemos la necesidad en alguien? Bueno, tenemos que orar. Hay algunos enfermos en la iglesia, llevémonos en oración. Hagamos las cosas con amor. Otra cosa que debemos hacer es hacerlo todo en su nombre. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de Él. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, y en el nombre de Jesús, Señor, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, yo voy a hacer aquello. O sea, todo lo que hagamos, hecho de palabra, hagámoslo todo en el nombre del Señor. O sea, dando gracias. Padre, gracias por este día en el nombre de Jesús. Padre, gracias por mis hijos, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Señor, gracias por mi trabajo, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por mis hermanos de la iglesia, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Todo, hagámoslo, no importa lo que haga, dele gracias al Padre en el nombre de Jesús. Ahora, hay otra cosa que también debemos entender. No buscamos recompensa, pero Dios de alguna manera sí las da. Yo doy no para que Dios me dé, yo doy porque agrado a Dios, dando para su servicio en la iglesia, y también Dios dice que va a bendecir al dador alegre. ¿Lo ven? Pero yo lo doy porque como parte del cuerpo es mi responsabilidad hacerlo. ¿Ves? Van a ver cómo todo esto se sostiene con dinero. A nosotros no nos regalan el alquiler, hay que pagar un alquiler acá. No nos regala de Orsa la luz, hay que pagar la luz. ¿Ves? Hay un montón de cosas que se usan acá, aún lo que nosotros devengamos como un sueldo que tenemos para el servicio, aún también, ¿verdad? Si no, la iglesia no proveyera, yo tendría que estar trabajando afuera y no dedicándome al cuidado de la iglesia. Entonces, todo eso tiene un costo y Dios lo bendice. Dice, honra al Señor con tus bienes, con tus primicias, con tus ofrendas, con tu diezmo. Hónralo al Señor, una honra para Dios. Pero usted tiene que hacerlo con amor, no por necesidad ni obligación. Es como en su casa, ¿verdad? Que le diga el esposo al esposo, no, pero si yo traigo el gasto a la casa. ¿Ni qué está pensando? Pues eso le toca traerlo, no es ningún mérito llevar el gasto a la casa. Usted tiene que llevarlo. Ya se metió a camisa de 11 varas, ya está en el macho ahí, ahora tiene que proveer, pues. Entonces, no hay ninguna
algo especial que usted lleve gasto, ¿no? Usted tiene que llevarlo. Y aquel que no lleve puede venir a decírmelo aquí para regañarlo. Porque debe de llevar gasto. Y así es, ¿verdad? Entonces, así todo. Entonces, hagámoslo, ¿verdad? Para Dios, con bendición, no, ¿verdad? Buscando cosas que no son, sino que la bendición de Dios. Entonces, mire la recompensa que va a haber. Colosenses 3:24. Mire, qué bonito. Es bueno saberlo. Yo sé que usted no está haciendo las cosas porque quiere ganarse el cielo. No, ya sabemos que Cristo pagó por eso. Pero bueno, que sepa que hay recompensa. Dice Colosenses 3:24, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servirá. ¿A quién servimos? A Cristo. ¿Y qué va a traer Él con ese servicio? Recompensa. Él te recompensará. ¿Cuál será la recompensa? No sé. Pero Dios, la mano de Dios no se ha cortado para bendecir. Es amplia, es gloriosa. Y es bueno saberlo. Sirva a Cristo. Va a haber recompensa. ¿Ves? Espere recompensa. Ahora, no ande detrás de ella. Ella le va a llegar. 2. Dios nos dará honra también. Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Ala, imagínense que Dios lo llame y le diga, bien hecho mi hijo, bien hecho mi hija. Qué bendición lo que hiciste para mí. Y le honra. Ahora, ¿cómo es la honra del Señor? Nosotros lo hacemos en secreto, pero Él lo recompensa en público. Dios te va a recompensar en público, te va a bendecir en público. Eso así es. Entonces, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, ahí también estará mi servidor. La presencia de Dios estará con usted. Irá con usted siempre, y Dios el Padre le honrará. Ahora, otro punto también. Dios no se va a olvidar, porque le dice, yo sí he servido a Dios y nunca he recibido nada. Bueno, mire lo que dice acá. Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo, o sea, su servicio, de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Mi hermano, Dios no se olvida de la obra que usted ha hecho. Dios se recordará siempre. Él no es injusto. Aún dice que un vaso de agua no quedará sin recompensa. Todo lo que usted haga para Dios recibirá recompensa. Ahora, hay otra cosa también que debemos entender. Cuando Él venga y haga juicio final, también recordará nuestro servicio. Vamos a ver Mateo 25, 37 y 39. Dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Ahora Mateo 25, 40 le responde, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Cuando usted sirve hasta el más pequeñito de la iglesia, le está sirviendo al Señor, a Dios. Ahí ven los nenitas que andan ahí, los niñitos chiquititos, cuando usted le ayuda a una hermana a cargar, porque miren, cuesta estarlos cargando toda la reunión. Esperamos para más adelante, si usted pues nos ayuda con las ofrendas, con los diezmos y todo, hacer un lugarcito como una sala cuna, donde compremos cunitas y tengamos a los bebés ahí y sus mamás también con una proyección de circuito cerrado para que estén viendo la reunión
y puedan tener a sus niños en cunitas ahí. Ahora, ¿cuánto cuesta cada cunita? Échale pluma. Son casi como unos 1,000 quetzales. ¿Cuántos bebecitos tenemos aquí? Tenemos como unos 5, creo que van por ahí. Pero, o sea, es dinero. Y hacer un lugar para que sea todo eso estable es dinero. ¿Ves? Pero uno piensa que aquí no se gasta. Sí se gasta. Pero Dios por eso lo ha bendecido a usted y le ha puesto, le ha dicho en su palabra, para que usted pueda ofrendar y diezmar para que todas esas cosas se hagan. Pero a veces nosotros preferimos oír a la gente del mundo o a predicadores que a saber de dónde sale. No diezmen, el diezmo es del diablo, el diezmo es del Antiguo Testamento. Ni saben qué es el diezmo. Y la gente se lo cree porque le conviene no dar nada para la obra del Señor. Pero el diablo sí está invirtiendo millones y millones y millones para desestabilizar países, para hacer las guerras, para que persigan a los cristianos, todo. Y eso desde que Cristo resucitó. La gente está invirtiendo para que no se publique la palabra del Señor. Cuando Cristo resucitó, los soldados fueron a decirle al sumo sacerdote, miren, esto pasó. Y en vez de creer y arrepentirse, dice que pensaron hacer algo y les dieron muchísimo dinero para que no dijeran que Cristo había resucitado. Ahí lo ven. Desde entonces, para adelante, ¿verdad? Todo usted puede invertir en lo que quiera, para lo malo. Pero no para la iglesia, no. ¿Ves? ¿Para qué le va a llenar la bolsa a los pastores? Sería bonito que averiguara bien. Yo no digo que no hay quienes se van al extremo y hacen cosas que son indebidas y por eso el cuerpo de Cristo es criticado. Pero la mayoría que conozco están trabajando bien por la obra del Señor. Entonces, miren, apoyemos la obra verdaderamente. Entonces debemos de entender eso, ¿verdad? Que cuando Él venga, Él va a decir, como lo hiciste, ayudando a estos pequeños también lo hiciste. Ahora, la ayuda no se concreta solamente aquí dentro de la iglesia. Aquí nosotros recogemos para los víveres para necesitados. Les cuento, cada principio de mes hay una ofrenda aquí para los necesitados. Usted puede traer víveres y puede traer efectivo. Miren, hemos tenido que salir a comprar porque no hay respuesta. Que usted traiga víveres para darle a personas porque hay gente que necesita. Y mire, no estamos exentos. Un día usted que tiene podría ser el necesitado. Pero si sembró, va a cosechar. Si no sembró, pues a ver cómo le va a ir. Entonces, mis hermanos, tenemos que ayudar. Ven, hay hospitales, hay centros de salud. Hay escuelas donde ir a predicar el evangelio. Hay personas que necesitan, o sea, el servicio también se extiende para afuera. Había una hermana acá que ya está con el Señor en su gloria. Un día me vino y me dijo, Leonel, ayúdenos. Sí, ¿qué pasó, hermana? Y me dijo, mire, me dice llorando, acabo de recibir un bebé donde yo trabajo, era enfermera. Y no había ni una mantita para recibirlo. Lo recibí en un papel periódico al bebé. No, me dice, eso no es dignidad. Me dice, estamos tratando peor que los animales. Vaya a ver cómo tratan a los perritos, miren. Los tratan bien. Pero a los seres humanos, los niños, no le están poniendo atención. Si pueden abortarlo, mejor abórtenlo, mátenlo, ahí están diciendo. Miren, una desvalorización del ser humano tremenda, terrible. Tenemos que tener cuidado. Entonces, inmediatamente ese tiempo hicimos una colecta, hicimos muchas cosas y mandamos bastante material. Pero lo hicimos una vez. Qué bonito sería, mis hermanos, que lo hiciéramos más seguido. Ahora, no todas las ideas vienen y salen del pastor. Por eso somos un cuerpo. Si usted ve una necesidad en un lado, venga y díganos, mira, ahí me sienta al lado, me gustaría irlo a suplir. Entonces le digo, bueno, armemos algo para que vaya ayuda para allá. Otro me dice, mire, pastor, ¿será que podemos ir a pintar esa escuela que mira ahí ni modo que no la han arreglado ni nada? Y me da a pesar los niños, hagamos algo por ellos. Hagámoslo y vamos a otro lado.
Mire, vamos al hospital a regalar poncho porque el frío está tremendo y la gente está, regalemos poncho. Bueno, busquen un lugar donde hay poncho, mire cuánto vale y hagamos una cooperacha para llevarle. Todo eso que hagamos a Cristo se lo estamos haciendo. Amén. Es bueno entenderlo para que nosotros no estemos pensando, ¿verdad? Bueno, yo estoy bien y allá como se arreglen. No, eso no está bien. Tenemos por lo menos que estar orando por estas cosas. Entonces, otra forma de servir al Señor, porque hay de muchas maneras y formas. Podemos servir a Dios con ayunos y oraciones. A ver quién se atreve. Lucas 2, 36 y 37. Mire lo que dice acá. Lucas 2, 36 y 37. Dice, estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, ¿con qué? Con ayunos y oraciones. ¿Qué edad tenía Ana, mis hermanos? Dice ahí que hacía 7 años había quedado viuda. 7. Tenía 84 años de servicio. 84 más 7, ¿cuánto es? 91, ¿no? Muy bien. Pero también desde su virginidad. ¿Qué es ese tiempo? Era el tiempo que se casaban las doncellas en Israel. Pongámosle que hubieran sido unos 16, 17 años. Sumen 91 más 16, ¿cuánto es? 91 más 16, 10 serían 101. 6, como 107 años tenía ella. Y servía en el templo, con ayunos y oraciones. ¿Y saben qué pasó con ella? Por su fidelidad Dios la honró. Fue la que presentó al Señor Jesús junto con otro sacerdote en el templo. Si ella se hubiera jubilado, hubiera dicho, ya tengo a los 80, pongámosle, ya tengo 80 años, ya tenía 107 años y estaba en el templo sirviendo. Ya, pues no haciendo esfuerzo, nada, pero con ayunos y oraciones servía. Si él se hubiera retirado, no hubiera tenido el privilegio de presentar al Mesías delante del pueblo. Ella dijo, este es el que estábamos esperando. Y qué bonito. O sea, me han preguntado, ¿y el cristiano se jubila? Nos jubilaremos cuando estemos cantando aquel corito, cuando allá se pase lista. Cuando nos muramos nos jubilamos. Uno no se jubila aquí en la tierra. Uno tiene que servir al Señor aún hasta muerto. Miren, Eliseo estaba muerto, lo enterraron, tiraron un muerto donde estaba muerto Eliseo y lo revivió. Quisiera tener esa unción yo, pero no estar muerto todavía. ¡Qué interesante! Pero nosotros, mire, todos los jóvenes aquí con fuerza y todo, y ahí lo miran a uno que va jalando un tablero porque ya la espalda le va pesando, y ellos allá viéndole. Nadie dice, pastor, mire, déjeme, yo lo voy a llevar. Miran a veces a las hermanas que van cargando sillas o tableros, y los jóvenes platicando allá, en vez de decir, mire, hermana, déjelo, yo lo llevo. Sí, es bien interesante. Entonces, somos un cuerpo. Y por eso estoy hablando de todas estas cosas. Entonces, ¿verdad? No hay tiempo, ¿verdad? El tiempo es hasta que se pueda. Ella servía con ayunos y oraciones. Miren, hermano, va a haber llamados este año que voy a hacer para que ayunemos como iglesia, ya sea un día, ya sean 3 días. Vamos a hacer pequeñas vigilias de oración, no como antes, que era toda la noche y el día, porque ahora es más peligroso, pero por lo menos un buen tiempo, con alabanza, con cosas bien lindas. Entonces, mis hermanos, participemos. Aquí hay un lugar los miércoles, a las 7:30 nos reunimos a orar. ¿Cuántas veces ha venido? Ahora, yo no digo que usted venga si no tiene transporte, o no tiene, o ya no puede manejar, ¿verdad? Mucho en la noche.
pero cuando pueda hágalo. A veces yo me fijo que hacemos mucho esfuerzo para cosas del mundo, pero para cosas de Dios no queremos hacer nada. Entonces, ¿verdad? Entendamos eso. Un día a mí me invitaron a una vigilia y yo dije, ¿qué me hubiera desvelar? Y me acordé, cuando no era cristiano, yo hacía vigilias casi todos los sábados y domingos, pero haciendo lo malo. Y la Biblia dice que así como hicimos lo malo, ahora para Dios, presentémonos para el servicio de Él. Y yo dije, no solo una vigilia, todas las que pueda voy a hacer. Entonces, miren, yo los invito, vengan a orar. Pues, miren, a veces la verdad es que nos piden oración, pero las personas que nos piden oración, perdón, no estoy diciendo que sea malo, qué bueno sería que vinieran a orar también, para que ahí oraran por ellas y aún se les llevara más en oración. Bueno, ahí mire, ustedes oren por mí, ¿verdad? Pero allá viendo televisión en su casa, enfermo, no. También, tampoco, no. Aprendamos. Vengan a orar. ¿Ves? Es el miércoles a las 7:30. Dijimos a las 7, pero vienen ya a las 7:30, entonces estamos poniendo a las 7:30. Vengan a orar con ayuno y oración. Otro punto también, ¿cómo se compara nuestro servicio del cuerpo de Cristo? Lo vamos a comparar con el servicio de nuestro cuerpo humano. Romanos 12, 4, 5, leámoslo. Romanos 12, 4, 5. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ahora vamos a ver cómo podemos servir. Debemos de usar nuestros dones, tanto espirituales como habilidades naturales para el servicio. Romanos 12, 6, 8. Vamos a leerlo. Dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Hay personas que profetizan y Dios las usa en ese servicio. O si el de servicio en servir, hay personas que tienen el don de servir, que son los que muchas veces guían a los que van aprendiendo a servir. Luego dice, el que enseña en la enseñanza, podemos enseñar también, ¿verdad? En grupos de hombres, de mujeres, de niños. ¿Cómo necesitamos maestros y maestras de escuela dominical? Tenemos muy pocos. Y usted, pudiéndolo hacer, está solo expectante nada más. No, mis hermanos, necesitamos señoras, necesitamos jóvenes, necesitamos varones y todo en el servicio de los niños. Allá hay un grupo que casi todos los domingos les toca porque nadie más quiere llegar. Ahora, como yo les hablé del servicio y hablaba de servicio en Cristo y sacrificio. El servicio es un sacrificio, mis hermanos. No queremos servir porque nos toca hacer cosas. Y por eso es de que es necesario que entendamos eso. Ahora, sigue. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad. Hay personas que reparten, dan a otros. Tienen el don de dar. Eso no quiere decir que los demás no tengamos que dar. No, hay unos que dan y enseñan a otros a dar. Pero todos tenemos que dar. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud y personas que dirigen. Ese es el servicio. Y otros que hacen misericordia con alegría. Que ayudan a las personas en sus necesidades. Se compadecen del mal del prójimo y sirven, ¿verdad?, con misericordia. Hay muchos, otros dicen, hay otros que sirven dando hospitalidad, otros que sirven ayudando. Mire, cantidad de cosas podemos hacer. Una que no tiene que preguntar, porque ya le toca a usted, es de sentido común que usted lo haga. Ve, a mí no me pregunte, pastor, ¿y puedo servir predicando a mis amigos? Ni pregunte, Dios ya le dijo, vayan y prediquen el evangelio, ya lo mandó. Pastor, mire, ¿será que puedo orar por esta persona que sana? No me pregunte, ore, ya Dios dijo, pongan las manos sobre los enfermos y sanarán. Hay cosas que ya están dichas. Pero hay otras que tienen un orden y ahí es donde ya se agrupan para hacer este servicio. Bueno, entonces, en conclusión, todo cristiano debe de entender que después de haber sido salvo, es parte de un cuerpo, del cuerpo de Cristo.
y que está llamado a servir. No podemos decir yo no puedo servir, porque si es parte del cuerpo, tiene que tener una función. Búsquela, tanto afuera, en su casa. ¿Ves? Hay personas que me dicen, mire, yo creo que yo tengo el llamado de ir de misionero a China. Bueno, ¿cuántos chinos conoces? Como 5, ya le explicaste, no. Después que le expliqué a estos 5 chinos, voy a orar para que te vayas de misionero. Ni siquiera le predican a la gente de su casa. Entonces, comencemos por ahí. Entonces, una vez que hemos recibido a Cristo, somos parte de este cuerpo, y si somos parte del cuerpo, tenemos una función en él. Si ya la sabe, qué bendición. Si no la sabe, pues pregunte. Pero es importante que vamos a hacer un sacrificio, Cristo ya lo dijo, a la par del servicio vino para servir y dar mi vida. O sea que también hay un sacrificio en el servir. Los jóvenes que vienen aquí a tocar tienen que practicar el sábado en la noche y vienen a practicar a las 8 de la mañana. Los que sirven encargados de grupos acá, que hacen todo lo que vemos acá, vienen a las 8 también a servir. Ahora, una vez al mes, no todo el tiempo, ¿verdad? Y otros en escuela dominical, otros en hombres, otros en mujeres, otros en noche familiar, y así se va regando. Pero mis hermanos, necesitamos que usted sirva. Yo les digo, el que sirve, sirve, y el que no, no sirve. Así que póngase pila, póngase atento. ¿Ves? No hay mejor agradecimiento en nuestro corazón después de haber recibido la salvación y la vida eterna que servirle a aquel a quien nos la dio. Cristo murió por ti en la cruz, hizo el más grande sacrificio. ¿Qué es lo que te pide Él? Amén. Casi nada. Entonces vamos a orar. Y si no estás sirviendo, piense dónde puede servir. Hay encargados para cada cosa y puede preguntar dónde puede ubicarse. Así es que incline su rostro, vamos a orar. Incline su rostro. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, hemos hablado tu palabra y tu palabra ella misma dice que no regresa vacía. Señor, sé que has tocado los corazones de muchas personas el día de hoy y muchos serán tocados a través de este mensaje que ha sido transmitido y también otros que lo verán en el tiempo, en las grabaciones que han quedado. Señor, toca los corazones para que entiendan que hemos sido llamados a ser servidores en el cuerpo de Cristo. Ponles el área que ellos pueden o que ellos pregunten para poder servir en todo. Señor, gracias por darnos la salvación y la vida eterna. Y lo mejor que podemos hacer es, agradecidos, servirte. ¿Con qué te podemos servir? Con todo lo que tenemos y en nuestra vida y lo que nos has dado. Gracias, Padre, por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.